Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Hermanos y hermanas, de nuevo juntos para considerar en estos pequeños y sencillos estudios sobre las Escrituras. Concretamente estamos centrándonos en el libro de Romanos, un escrito de Pablo que de alguna manera resume, compendia toda la enseñanza que este apóstol expresa de su fe y también expresa la nuestra. Mirad, antes de empezar y a profundizar, yo quería hacer una pequeña connotación. Siempre se nos ha enseñado, se nos ha llevado por un camino que nos dice que, o se plantea de esta manera: tenemos una doctrina, una enseñanza, la hacemos nuestra como principio doctrinal, y lo que solemos hacer entonces es ir a buscar en las Escrituras textos, pasajes que apoyen esa enseñanza. Esto se ha hecho durante siglos. Sin embargo, hace años ya se empezó a plantear que en lugar de ser una teología sistemática, habría que buscar una forma más real, más sincera, más profunda, más de acorde a lo que ha de ser la revelación de Dios. Y se ha planteado el hecho de que ha de ser al revés. Es decir, adentrarnos, estudiar, leer, profundizar las Escrituras y entonces obtener, sacar, extraer una conclusión. No al revés. Porque si lo hacemos de nuestra conclusión a la Escritura, el peligro está en influenciar el pasaje con nuestros propios pensamientos, conceptos teológicos, conceptos religiosos. Sin embargo, hacerlo al revés, es decir, acudir a la Escritura sin nada en concreto que pueda empañar su lectura, esto nos enriquece y esto nos hace precisamente encontrar la verdad, encontrar lo que el Señor realmente nos quiere expresar. Esto lo digo porque vamos a ir a Romanos y vamos a estudiar. Hasta ahora hemos tocado unos temas precisamente basándonos en la primera parte, en Romanos 1, 16 y 18 hemos hablado de la fe, hemos comprendido muchos aspectos de esa fe. Después, siguiendo el relato de Romanos, también vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a profundizar en ese tema, pero vamos a seguir con la dinámica, con la composición, la forma que Pablo tiene de expresarse en esta preciosa, fundamental, maravillosa y extraordinaria carta. Por eso vamos a coger vosotros, por favor, vuestro texto de Romanos, como siempre he dicho, una libreta, un lápiz, para tomar notas, para posiblemente formular alguna pregunta y así de esa manera, juntos, aprender de la palabra de Dios. Esencialmente a partir de ahora, a partir de Romanos 1:18, vamos a encontrar una estructura que podemos compartir hasta prácticamente el capítulo 8. Es una estructura que encontramos en que Pablo lo primero que hace es ver la relación del ser humano, concretamente del pagano, con Dios. Después
hace un análisis, un estudio, como el judío, depositario de la revelación escrita, depositario de los pactos, se relaciona con Dios. En ambos casos, Pablo demuestra palpablemente que tanto los paganos como los judíos se encuentran en una situación de separación de Dios. No por culpa de Dios, evidentemente, sino por culpa de ellos mismos. Y una vez constatado, demostrado, de que tanto paganos como judíos son declarados pecadores, es cuando llega Pablo y da la solución. Es decir, después de afirmar de que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, Pablo nos habla entonces de la fe, nos habla de Cristo, nos habla del movimiento que Dios hace hacia la humanidad para precisamente darnos la salvación, para que nosotros podamos lograr a través de la fe en la obra de Cristo y por la obra de Cristo la salvación. Es una justicia que Dios nos da a través de Cristo. Pero antes, claro, Pablo, para poder afirmar esto, lo que hace es demostrar, y vamos a verlo hoy, que los paganos se encuentran sin excusa ante Dios y que son, como todos somos, pecadores. En Romanos 1:18, Pablo empieza diciéndonos, estoy leyendo, os lo voy a enseñar, el folleto que en la iglesia hemos repartido muchas veces y que muchos tenéis ya, en que Romanos está ya en su tercera edición de la palabra. Y dice así en su capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer el versículo entero. Se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes, actuando inicuamente, cierran el camino de la verdad. Es curioso porque aquí Pablo utiliza en el versículo 18 una palabra cuya raíz es Apocalipsis, es decir, la revelación de Dios, que después veremos que es a través de la creación, es comparada a ese texto que nosotros hemos titulado Apocalipsis, que es la revelación que Dios hace a su siervo Juan. Por lo tanto, ya tenemos algo importante. Lo que está diciendo es que Dios se ha revelado, se ha manifestado totalmente. Y ha hecho manifiesto algo, que su ira, la ira de Dios. Y también hay que aclarar otro tema, que lo he dicho muchas veces, hermanos y hermanas que me conocéis. La ira de Dios no es nuestra forma de ira. Nuestra forma de ira es con rabia, con recelo, con rencor, diría que hasta con odio contra aquella persona que manifestamos nuestra rabia, nuestra ira, nuestro castigo. Pero claro, en Dios esa ira es santa, sin pecado. Con lo cual ya tengo que entrar diciendo que no nos la podemos imaginar, porque escapa totalmente a nuestra estructura. La ira de Dios es santa, perfecta, completa y además
y subrayo además, bajo el prisma, bajo la visión del amor. Claro, la nuestra no. Cuando nosotros manifestamos nuestra ira, nuestra rabia contra algo o contra alguien, lo hacemos encendidos precisamente y manchados por el pecado. Sin embargo, cuando hablamos y vemos la ira de Dios, es una ira santa, con lo cual descartemos ya cualquier prejuicio mental, proyectando nuestra forma de ser al de Dios. Dice el pasaje, se ha hecho manifiesto, se ha revelado la ira de Dios. Es una ira que se abate desde el cielo, es decir, desde su propia presencia. ¿Sobre qué? Sobre la impiedad y la injusticia de quienes, actuando inicuamente, es decir, actuando con maldad, actuando con perversión, actuando egoístamente, ¿qué hacen? Cierran el camino a la verdad. ¿De qué verdad está hablando aquí Pablo? ¿De qué verdad está hablando? Pues de que Dios, en el versículo 19 lo dice, porque que es posible conocer acerca de la divinidad, lo tienen ellos a su alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. Dios mismo da la luz. Es decir, nos está diciendo algo extraordinariamente importante. A Dios se le puede conocer, a Dios, repito, se le puede conocer como mínimo en aquellas cosas en las cuales podemos reconocer que es Dios a través de la creación. Con lo cual ya vemos algo importante que nos está diciendo Pablo. Dios está cerca. Dios está cerca porque Él mismo se revela, se manifiesta. ¿A través de qué? A través de la creación. Y esto lo dice el versículo 20. Dice, en efecto, es decir, afirmando, asentando, partiendo de la creación del universo, partiendo de toda la creación sin excepción ninguna, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas aquellas perfecciones invisibles de Dios. Y cita dos, Pablo, su eterno poder y su divinidad. Es curioso, la palabra poder nos está hablando aquí precisamente de dinamis, de dinamita, de ahí viene la palabra dinamita. Es decir, es un poder, una fuerza irresistible, una fuerza increíblemente fuerte, poderosa, irresistible, que es lo que hace precisamente que se crean las cosas. Mirad, la idea que se ha introducido en la teología y en nuestras enseñanzas, de que Dios creó de la nada, no se ajusta a la Escritura. Dios no crea de la nada. No es ese mago que hace ¡pif! Y se producen las cosas. Cuando Dios crea por su palabra. Exactamente.
Es la palabra de Dios, la palabra que pronuncia Dios, la palabra que piensa Dios, la palabra que se expresa Dios, que origina, que hace que las cosas tengan existencia. Hay un pensamiento que a mí me entusiasma, y os lo digo, porque me encanta. Tú existes, yo existo, existimos, porque Dios constantemente está diciendo nuestros nombres. Es una forma muy humana de expresar, pero creo que podemos coger la idea. Dios está constantemente pronunciando nuestros nombres. Dios está constantemente pronunciando aquella cosa que está creada, que está creado. Y por eso existe. En el momento en que Dios dejase de decirnos, en el momento en que Dios dejase de pronunciar nuestro nombre, y entre paréntesis estoy hablando con términos humanos, dejaríamos de existir. Y eso es importante, porque ese es el poder creacional de Dios. Todo existe porque Dios lo dijo, porque Dios pronunció. Lo tenemos en Génesis. Dios dijo y se produjo. Ahí está el quid de la cuestión. Dios pronuncia y dice. Y esa pronunciación, ese decir las cosas, es el poder. Dinamis, explosión, dinamita, energía. Y sigue el texto. Dice, a través de las cosas creadas, las perfecciones invisibles de Dios. Repito, ¿cuál es? Su eterno poder. Es decir, es un poder que siempre ha tenido, que siempre tiene y que siempre tendrá, porque es eterno. Es decir, mirando a la calle, mirando, paseando por donde sea, por la montaña, mirando el cielo, viendo las nubes, el ser humano tiene el testimonio fehaciente y real de que hay alguien que ha llamado a la existencia a través de su palabra poderosa, una palabra irresistible, todas las cosas. Y eso está presente constantemente en nuestra vida. No solamente a nosotros como creyentes, sino a aquella persona que incluso niega la existencia de Dios, le es manifiesta la presencia del Señor. Y sigue. Y su divinidad. Es decir, no solamente Dios crea por su palabra con poder irresistible, sino que está en una circunstancia, por decirlo de alguna manera, en una situación divina, alta, en una situación inalcanzable, en una situación de la cual nosotros no nos lo podemos imaginar. Es decir, algo que se encuentra, que es divino. Cuando decimos divino, estamos hablando de algo que se nos escapa, de algo que no entendemos, que algo que no deberíamos ni siquiera intentar definir. Y aquí ya entramos en aquello que también habíamos hablado, cuando Moisés, ¿tú quién eres? El Señor dice, yo soy. Porque Dios no se puede definir. Así que ya tenemos algo importante, que la creación nos habla, nos revela, nos dice el poder creador de Dios, su eterno poder, y que es inaccesible, que es divino. Y el pasaje sigue. De ahí que no tengan disculpas.
Hombre, claro. Claro, si lo vemos así, si entendemos que Dios se revela, se manifiesta a través de la creación, no hay excusa que valga para negar su existencia. Y sigue en el versículo 21. No dice, pues pueden conocer a Dios, no. Pues han conocido a Dios. No se puede negar la existencia de Dios. No se puede negar en absoluto que Él ha hecho todas las cosas. Y sigue el texto. Pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía. Al contrario, se han dejado entontecer en vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. La palabra que traducimos aquí, o se traduce, se han dejado entontecer con varios pensamientos, en griego es dialogomosois, es decir, razonamiento lógico. Se han dejado entontecer con vanos razonamientos, con una lógica absurda, con una lógica, y permitirme decirlo, una lógica sin lógica. Entonces dice, precisamente por eso, su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Necio, ya lo dije el jueves pasado, significa no saber discernir. El ser humano, ante la creación, no sabe discernir la mano de Dios en ella. Y su razonamiento, su lógica, sus pensamientos se han vuelto de tal manera vanos que es incapaz de llegar a la conclusión de que Dios existe. En Primera de Corintios hay una frase también preciosa, en 1:21, que nos dice algo parecido y que quizás sea esta la conclusión, la expresión que hemos de tener esta tarde de estudio bíblico para comprender un poquito cómo estamos profundizando en la Escritura, no desde nuestros pensamientos, sino desde lo que nos enseña la Escritura. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, Pablo dice lo siguiente: Primera de Corintios 1:21. Todos nos equivocamos, evidentemente, gracias al Señor. 1:21 dice: en efecto, el mundo, con su sabiduría sobre Dios, no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Por eso Dios, y aquí venimos a lo que al principio os he dicho, por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Este es el punto de hoy. Vamos a concluir esta tarde quedándonos en este pensamiento. Dios revela su poder. Dios revela su divinidad a través de la creación. El ser humano, en sus vanos razonamientos, ha dejado realmente de lado esa revelación que hace Dios de sí mismo. Y de tal manera, que dejándose entontecer, se ha llenado de oscuridad. Eso es importante. Y ya seguiremos, si el Señor lo permite, el próximo día, hablando de Romanos 1:22, donde vemos cómo aún el ser humano es tan orgulloso, tan pedante, incluso permitirme tan ignorante, que ha cambiado radicalmente
a ese Dios verdadero por otras cosas. Que el Señor permita que esta tarde, esta pequeña reflexión haya llegado a vuestro corazón y nos sirva a todos para seguir avanzando y ir descubriendo lo maravilloso que es Dios en su inmensidad y cómo se ha manifestado en Jesucristo para estar cerca de nosotros. Así que ahora, lápiz, papel, preguntitas, y aquí estamos. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada